Les presento el caso de la desaparecida hasta hoy Liliana Moreno y su hija Daniela. Desaparecieron en el año 2016. Liliana llegó aquí a la ciudad de Miami, una arquitecta muy emprendedora, a sacar su vida adelante. Y cuando llegó, empezó a frecuentar un club en Miami, donde hizo contacto con el dueño y comenzaron una relación. Al cabo del tiempo ella queda embarazada. Él le propone no seguir con este embarazo, pero ella, una mujer fuerte y decidida, sacó su embarazo y su hija adelante. Mucho tiempo después se encontraron en un centro comercial. Gustavo Castaño se encontró con Liliana y su hija y al verlas quedó muy sorprendido y le propuso a Liliana comenzar a verse y comenzar una vida nueva y acercarse a su hija de alguna manera. Y así comenzó la historia. Quiero unirme en el día de hoy a esta gran familia que están pasando por esta situación. Y bueno, Carolina ha estado en diferentes entrevistas, en diferentes medios, y yo no quería pasar por alto traerles a ustedes lo que está pasando esta familia. Y bueno, voy a presentarles. Carolina, hola, ¿cómo estás, mi amor? Hola, muchísimas gracias. Gracias a ti por recibirme, por traerme aquí, abrirme las puertas de tu casa. Y bueno, estamos consternados, tengo muchísima gente que está muy preocupada por ti, muy preocupado por ustedes, por Liliana y Daniela. Y bueno, quiero que esto continúe, que no desmayes. Y vamos a saber un poquito más de la historia. Liliana es la mamá de Daniela, una niña de 8 años. Correcto. Y bueno, cuéntame un poquito de la historia. Mi hermana se vino desde muy joven aquí a Estados Unidos con su idea, pues obviamente de salir adelante. De todas formas, ella pensaba nomás venir a conocer. El caso es que se salió quedando, se salió enamorando y aquí empezó a estudiar, a validar su carrera. Ella es arquitecta, entonces después estudió para General Contractor. Intentó varias veces quedar embarazada hasta que un día, por milagro de Dios, pudo quedar de la persona menos indicada, porque pues ella lo intentó varias veces con su propio esposo, pero por cuestiones de la vida o por caminos diferentes se separaron y nada, tuvo a su bebé, su milagrito como siempre lo llamaba ella, y sacó su proyecto de vida. Aquí se hizo General Contractor y trabajaba, tenía su propia empresa. Si me preguntas, realmente no sé el motivo por el cual los hombres vienen a la vida de las personas a hacer daño. Me parece muy injusto, pues obviamente lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando en estos momentos. Hasta ahorita nunca se ha habido ni siquiera un arresto por parte, pues, de las autoridades. Yo sé que es muy difícil cuando no se tienen cuerpos. Obviamente nosotros como familia estamos todavía esperanzados de que ellas estén en algún lugar vivas y retenidas, pero de todas formas, mientras se supone que no aparezca cuerpo, no puede haber un arresto. Pero Carolina, disculpa que te interrumpa. Esta historia comenzó, el día fue el Memorial Day. Correcto, el 30 de mayo el 30 de 2016. Claro. Liliana tuvo una relación con un señor, Gustavo Castaño. Correcto. Y tuvo una hija con él, sí. Daniela, perdón. Esto sucedió que bueno, ellos habían habían decidido dejar de verse, y un día tal, él apareció y quiso volver a entablar una relación de amistad o de trabajo con acercarse a tu hermana y acercarse a Daniela. Correcto. Habían quedado de verse un sábado para comer y no apareció nunca.
Y entonces el lunes, el día del memorial... No, sí, ellos salieron a comer. Sí, salieron a comer, correcto. los tres. Sí, inclusive hay videos en donde aparece que los tres fueron a comer. Ah, los tres fueron a comer. Sí, correcto. Perfecto. Y de todas formas, él viene aquí al apartamento el mismo Memorial Day, que con la excusa de que lo acompañara a hacer una diligencia con Home Depot, o sea, hacer una vuelta, tenía que comprar unas cosas. Eso fue el lunes, supuestamente al mediodía. Al mediodía, mi hermana inclusive tenía almuerzo preparado, o sea, estaba apenas como terminándolo de hacer y dejó todo así. O sea, lo único con mi hermana supuestamente salió fue con el celular, porque sus pertenencias y todo la policía las tiene y estaban aquí en el apartamento. Ese mismo día, él la recoge. Él dice que va en camino a Home Depot y que en el transcurso del camino discute con ella, que porque había que entregar obviamente un trabajo, quedaron de verse antes, yo creo que el domingo, pero no se vieron. Y entonces que supuestamente mi hermana le estaba peleando por eso, y mi hermana dice que se quería bajar ahí en la autopista. Y efectivamente que él hizo caso y las dejó a las dos allí. O sea, esa es la versión de él. Claro, pero tengo entendido que ese día lunes había hablado Liliana con tu mamá en Colombia y que había quedado de llamarla y ya no apareció, o sea, no la volvió a llamar. Correcto. Y ustedes ese mismo día recibieron una llamada de Gustavo. Al otro día, el martes al otro día. Ah, el martes recibieron la llamada de Gustavo Castaño diciendo de que... Estaba preocupado porque no sabía nada de ellas desde el sábado, que habían salido a almorzar y que necesitaban entregar un trabajo y que necesitaba saber de ella. Ahí fue cuando nosotros también dijimos, bueno, nosotros no hemos sabido nada de ellas dos desde el lunes, eso fue el martes. Entonces obviamente nos pareció súper extraño que le preocupara, viendo que en los 8 años de Daniela era la primera vez que yo hablaba con ese señor. Entonces nosotros nunca habíamos tenido... O sea, él se comunicó con ustedes a Colombia por primera vez. Correcto. O sea, reclamándoles a ustedes que dónde estaba Liliana y Daniela, que no se podía comunicar. Que desde el sábado supuestamente no había hablado con ellas. Mi hermana viaja el miércoles, porque de todas formas ella tenía... Una de tus hermanas una de mi hermana viajaba de Colombia para acá, para Miami, y se estaba tratando de comunicar. Correcto. Con Liliana. Entonces, cuando él nos da esa o sea, declaración a nosotros de que no sabía de nada de ella desde el sábado, mi hermana cuando llega el miércoles se da cuenta que ya cambia su versión y que efectivamente él mismo fue quien la recogió, y él mismo, como dice a la policía, que fue que las dejó en una autopista, que se fue hasta su casa y después se devolvió. O sea, supuestamente iba a ir a Home Depot, pero no, que se fue hasta su casa, se devolvió, y que ya ni mi hermana ni Daniela estaban, pero que ya mi hermana no le contestaba al teléfono ni nada. Y ustedes llamaron a la policía. Obvio, nosotros llamamos a la policía. Él se enojó porque ustedes llamaron a la policía. Sí, nos llama otra vez por la noche y nos dice que qué habíamos hecho, que por qué habíamos llamado a la policía. Entonces, obviamente, mi hermana le responde que quería que nosotros hiciéramos, que él debió haber llamado a la policía desde mucho antes. O sea, si realmente él mismo fue quien la recogió y un día antes le puede haber pasado algo a su propia hija, o sea, ¿por qué no está preocupado? ¿Por qué no llamó él mismo a las autoridades para saber o esclarecer la situación? O sea, ¿por qué no contó realmente, mira, me pasó esto con esta señora, las dejo yo ahí en la autopista y ella es mi hija o X y no aparece? Correcto, pero no, antes nos reclamó a nosotros porque habíamos hecho eso. La policía está ahí porque saben que ustedes salieron a comer, que tú la recogiste y fueron a almorzar. Pero esto fue el sábado fue. Él les reclamó a ustedes, Colombia, que por qué habían llamado a la policía. Correcto, y la policía muy inteligente. Abrió la puerta. Se cree él supuestamente que es inteligente. Sí, entonces abrió la puerta y obviamente aquí encontró todas sus pertenencias, aquí la policía vio todo. Entonces les pareció pues obviamente muy extraño. Desde ahí empezó la búsqueda de mi hermana y mi sobrina, porque de todas formas él también nos dijo en su versión que supuestamente nos había visto desde el sábado cuando venía, porque nosotros le pedimos el favor que viniera al apartamento, que no, que aquí no estaba el carro, y efectivamente unos amigos vienen y ven que sí, que aquí estaba el carro parqueado. Entonces ahí es donde obviamente se dio a llamar a la policía entró, vieron que las llaves del carro estaban, todo estaba,
que solamente faltaban ellas y su celular. El celular casualmente cuando él la recoge al mediodía, a esa misma hora se pierde señal. Se pierde la señal en la Correcto. torre que está supuestamente por Hondipo. Desde ahí ya no sabemos nada del celular. ¿Qué hay en esa área alrededor de Hondipo? ¿Qué es lo que hay alrededor de toda esa área? Todo es pantano, todo es monte, alrededor hay lagos, hay todo es monte. Todo es monte. Correcto. Son Por ahí nosotros, obviamente, con Caminar, ayuda de algunas fundaciones sí. que nos ayudaron, ellos pues tienen más, entre comillas, cancha, por así decirlo, en hacer recorridos y cómo buscar, porque pues igual nosotros ni siquiera no conocíamos Miami en ese entonces, o sea, veníamos de turismo, pero no lo reconocíamos como tal para hacer búsquedas. Entonces en ese momento muchas personas nos colaboraron. Qué bueno, gracias a Dios. Qué bueno, por lo menos tuvieron ese apoyo en ese momento. ¿Qué pasó esa noche cuando supuestamente Gustavo Castaño lo encontraron que quería suicidarse? Le avisó a la familia. Eso fue el jueves, o sea, mi hermana llega el miércoles y el jueves a medianoche, amanecer viernes, es que encuentran la camioneta que él había alquilado, también de Home Depot. Detrás del estacionamiento, un policía iba por ahí rondando, según lo que me dice. Cuando vieron un carro parqueado como sospechoso, ellos se bajan, prende la linterna cuando él estaba allí en el carro, que me dijeron que estaba muy tomado, y que cuando los policías se iban acercando, él empezó a cortarse con un abrecabezas. Con una cuchilla, entonces empezó a cortarse, y en esas que la policía rompe los vidrios al intentar evitarlo, y les disparan los taser, y uno de esos, cuando él obviamente estaba manoteando, le cayó en un ojo. Entonces ahí es que lo llevan al hospital, dura 15 días más o menos en el hospital. Él pierde efectivamente un ojo. ¿Lo perdió literalmente? Sí, él tiene prótesis, tengo entendido. Y ya, desde ahí él sale con abogado. Se supone que pues la primera semana él ayudó, entre comillas, a esclarecer las cosas, pues él dijo la versión de qué fue lo que pasó con él. Pero ya después de que sale de ahí, sale con abogado y nunca más volvió a dar una declaración. Nunca más apareció, nunca más habló con ustedes. Él igual nunca, ni siquiera cuando mi hermana llegó aquí, él volvió a hablar con mi hermana, o sea, no le volvió a contestar Ni el una celular, llamada, nada. Nunca nos ayudó a ninguna búsqueda, ni él ni su familia, que al fin de cuentas es hermana de Daniela, por desgracia, o sea, lo digo yo realmente porque tiene su propia sangre, pero no han ayudado en nada, ni su abuela, ni sus tías, ni sus hermanas, nada, absolutamente nada. Hemos tenido ayuda por parte de ellos para esclarecer esto, porque al fin de cuentas es su hijo, es su papá, o sea, pongan la cara, ¿qué fue lo que realmente pasó? O sea, yo no sé, pero pues igual la idea es desde ese día él nunca más se volvió a conectar con ustedes. No. Desde la última llamada reclamándole que por qué habían llamado a la policía. Correcto. Eso fue lo último que supieron de él. Sí. ¿Ya? ¿Tú intentaste llamarlo desde Colombia? Nosotros intentamos, pero no había respuesta. No había respuesta. Igual mi hermana cuando ya llegó aquí el miércoles también. ¿Y la policía intentó conectarse con él? Sí, pero como ya el jueves él intenta suicidarse y ya después estuvo 15 días en el hospital, ya sale de ahí con abogado, entonces ya tienen que, por medio del abogado, hablar directamente con él. Pero ahí es donde yo voy, o sea, de todas formas hay muchos casos circunstanciales. El mismo día que mi hermana se desaparece, casualmente en la bodega, en la frente, se entran y se roban el videocámara, se roban todas las instalaciones del video. ¿El mismo martes? El mismo martes. De martes para miércoles. Correcto. Desaparecen las cámaras de al una frente. bodega que él tenía. De al frente. O sea, él estaba, tenía una bodega compartido con un señor. En la bodega donde él estaba no había cámara. No había cámara. La cámara, era al frente de la bodega de él. Y efectivamente solamente entraron a robarse eso. Porque maquinaria, que el mismo señor dijo, que maquinaria costosa y todo lo que tenían adentro, todo estaba intacto. Lo único que
entraron Sí, a ¿verdad? robarse es La la cámara, es correcto. Todo el Entonces, intento de borrar algún tipo de sí, evidencia. correcto, por eso es que al principio las búsquedas y como el allanamiento, por así decirlo, fue enfrente de la bodega de él, porque precisamente eso fue lo que pasó. Entonces, igual, hasta el momento obviamente nosotros tenemos poco conocimiento de lo que la policía tiene, pero pues para nosotros todo es evidencia y para ellos también circunstancial, que era lo que yo venía a decir, que obviamente yo sé que a mí me excusan con decir de que no aparecen los cuerpos y por ende no han hecho ningún arresto por parte ¿Qué te de dice la policía? eso, o sea, que en estos momentos no se puede hacer ningún arresto, que en estos momentos no se puede Acusar a nadie. exacto, porque aquí hay algún beneficio que no se puede acusar dos veces a la misma persona por algo. Por la Exacto, misma causa. exacto. Entonces, por eso ellos no han querido realmente, hasta no tener las pruebas suficientes, pero pues ya la policía, tengo entendido que ha reunido bastantes pruebas, pero es la fiscal que es la que determina realmente si hay un arresto o no. Entonces ella es la que no ha querido realmente, que porque la única forma que realmente para que hagan un arresto es porque aparecieron ellas o porque alguien lo haya visto hacer algo o que él hable. Entonces obviamente él no va a tener interés de hablar. ¿Algún detective privado se ha interesado en su caso? ¿Ustedes contrataron algún servicio de detective privado? ¿Qué te dicen? Al principio nosotros en la fundación que nos ayudaron, que es Missing Children, Global Network, allí había un detective, Fernando Álvarez. Él nos contactó y pues nos decía que es poco lo que se puede hacer porque pues las cosas las tiene realmente la policía. Nosotros intentamos contratar detectives privados, pero cuando se dieron cuenta de que era el caso de mi hermana y mi sobrina, y se dieron cuenta que eso fue a los primeros 15 días, que estaba involucrada los mejores policías de aquí de Miami-Dade, y que estaba incluso también involucrado el FBI, decía que para qué nosotros íbamos a perder la plata, por así decirlo, porque pues estaba con los mejores. Que lo que si ellos no habían podido coger un caso o sea, conciso en estos momentos, no lo iban a hacer ellos. Entonces realmente dos personas que nosotros llamamos nos dijeron que no iban a trabajar, que porque pues igual era como quitarle cobrarnos, dinero, claro, por algo que ya estaba bajo investigación. Exacto, correcto. Entonces realmente no se dio, pero pues uno le queda como ese sinsabor de se pudo haber hecho de pronto más, no sé, pues igual. Absolutamente. ¿No has tenido más contacto con la policía, con Chris ¿algún? Villano es el detective encargado, sí. Nosotros, pues cuando hablamos con ellos se sienten muy comprometidos porque casualmente él tiene una hija también de la misma edad de Dani, y pues ellos se sienten también como comprometidos por eso precisamente a esclarecer todo. Pero de todas formas dice que tarde que temprano va a pasar algo, pero uno como familia, ese tarde y temprano no es suficiente. Entonces uno dice, pero ¿por qué no hacen un arresto? ¿Por qué a él no le ponen una fianza? ¿Por qué no lo hacen hablar? Simplemente porque aquí tienen un abogado y ya. Esperan a que realmente pase algo y si no pasa. Supuestamente los detectives o el detective que atendió Fernández, que puede haber estado involucrado más de una persona, ¿no? Sí. Es lo que se Sí, siempre presume. lo he dicho. En estos momentos también pues se nos acercó Joe Carrillo, que es una persona que también ha encontrado muchos niños que han estado desaparecidos, ha ayudado a su búsqueda, pero igual es poco lo que realmente se puede hacer ya en estos casos, o sea, lo que yo tengo entendido. Entonces, nada, pues a veces uno tiene que llenarse como de valor y seguir esperando a que pase ese milagro que tanto Regresando atrás a Carolina, a ese día Memoria Weekend, tu hermana estaba aquí en la casa con la niña porque estaban las dos descansando, no había escuela obviamente, y ella había cocinado cuando, o sea, supuestamente lo que encontraron la policía, y salieron
salió Liliana sin su bolsa, sin sus llaves, sin nada, todo lo había dejado. Correcto. Y supuestamente que iba a acompañar a este señor a Home Depot a comprar unos materiales. Correcto. La niña iba en el medio de un van, porque era lo que él iba manejando, un van de trabajo. Correcto. La niña iba en el medio, Carolina iba en el asiento del pasajero. Liliana iba en el asiento del pasajero y Gustavo Castaño iba, por supuesto, manejando. Y entonces hay unas cámaras que ven que él pasa, se ven los tres. Correcto. Y 58 minutos después se ve que él viene de regreso, pero ya sin ellas. Correcto. Y fue en el mismo momento en que Liliana se le desapareció la señal del celular. Desde ahí ya el celular no volvió a dar señal, nunca más se volvió a prender. Sí, aparece sin ellas. Por eso a veces nosotros pensamos que obviamente él no actuó solo, que obviamente él tuvo que tener colaboración de alguien, o sea, hay alguien más involucrado en esto. Solamente deseamos que esa alguien o que alguien pueda hablar. Es imposible que no se sepa nada, ya ha pasado mucho tiempo. Y mi princesa obviamente ya cumplió los 9 años, mi hermana también ya cumplió 43 y seguimos sin saber de ellas. Yo ya me regreso para Colombia, ahorita el 26, y es bastante frustrante saber que no ha pasado nada, que seguimos en la espera que obviamente pase ese milagro que tanto deseamos, que la familia desea. Absolutamente. Aquí está la foto de Liliana y Daniela que estamos mostrándolos. El día de hoy todavía no sabemos nada sobre ella. Cuando me enteré del caso, cuando me enteré que me llamaron de Colombia, que sus hermanas, que no sabían nada de Liliana, fui inmediatamente al apartamento, tocamos y nada que aparecía, el carro estaba ahí. Y nada, llamamos a la policía, abrieron la puerta, la rompieron y cuando entramos, en ese caso yo era como Daniela me decía que yo era su tío abuelo. De inmediato empezamos a buscarla por todos lados y bueno, fueron muchos días de trabajo en búsqueda de ella, porque cada hora que pasaba, cada minuto, cada segundo se hacía súper difícil. Día y noche estuvimos metidos en montes, lagos, fuimos a los Mikosuki, por todos lados, hemos estado en todos los pantanos, charquitos, callecita, terrenito aquí en El Doral y en todo Miami y nada todavía. Ya hoy completan 5 días desaparecidas y el tiempo no nos ayuda. Yo creo que ustedes se dieron cuenta de lo que acaba de suceder. Hasta el día de hoy estamos en el 2021, ya se va a acabar enero y no sabemos nada de Liliana ni de Daniela. Seguimos buscando, seguimos hablando con la policía, pero no tenemos ninguna pista sobre ella. Llegué y me daba mucho susto la escuela nueva con niños de mi edad. Entonces yo llegué y todo el mundo me estaba mirando, pero después yo vi a Daniela y dije, ella puede ser mi mejor amiga, porque yo creo que debemos ser mejores amigas, porque todo el mundo me estaba mirando raro y diciéndole a la gente, mira a esa niña, ¿ella quién es? Entonces Daniela, cuando la vi, me dio una sonrisa y después dijo, ven, siéntate al lado mío, y me tocaba al lado de ella. Entonces cuando salimos a la cafetería, hablamos y nos prometimos que teníamos que ser mejores amigas para siempre. Ay, qué bella. Y esa es la única persona que confías, ¿verdad? Que tuviste un sleepover. Sí, porque mis papás saben que ella es muy dulce conmigo y yo soy muy dulce con ella. Sí, mantenían quedándose juntas. Qué bella.
Sí, Daniela. Qué bella mi niña. Y la última vez que la vi fue cuando mi abuela tiene una amiga, entonces el hijo estaba ahí, entonces comimos en un sitio de hamburguesas. Y mi mamá en su celular tiene una app y de caras chistosas, entonces nosotros dos filmamos y ella se estaba riendo mucho. Ay, mi vida. Sí, Daniela, pues Manuela todo el tiempo habla de Dani, la extraña mucho y sabe que ella está escondidita en algún lugar y que tarde que temprano nosotros la vamos a ver, ¿cierto? Sí. Por eso siempre hemos tenido la esperanza de eso, que siempre vamos a estar juntas otra vez. Y yo le dije que yo no puedo tener otra amiga como ella. Sí, ella es un amor. ¿Cierto? Y después de comer, ella fue a mi casa a hacer un sleepover y después su mamá la recogió y fue el último día que la vimos. Y después estamos en un de Miami Music Project, ella toca el cello y yo la viola. Entonces, Qué bella. no sabíamos nada, eso fue hace rato. Entonces, era una fiesta ya que se terminó el año. Entonces mi mamá me preguntó, ay Dani, ¿por qué no vino? No. Y me preguntó, ¿ella vino ayer? No. ¿Antier? No. ¿El otro día? No. Y yo dije, yo no sé, debe estar enferma. Y dijeron, sí. Entonces cuando comimos, yo comí helado y todo, y mi mamá no se rico. Entonces después, unas niñas con sus teléfonos grandes, ya 12, 13 años, al frente, y después nos escuchó hablando de Daniela. Entonces después dijo, ustedes ya saben, solo para decirles todas penosas, y dijeron, ustedes ya saben que están perdida, sí, porque están preguntando dónde está, pero si está perdida, después mi papá como que no les crea. Y mi mamá, ¿cómo así? ¿Cómo sabes eso? Y sí, ¿cómo? Y nos mostró un video en las noticias. Y ahí mi mamá lloró, yo lloré y mi papá lloró. Y ahí fue que nos contactaron y obviamente se dieron cuenta que sí, que estaban desaparecidas, pero inclusive los papás de ella fueron los que me recogieron a mí al aeropuerto y pues ellos siempre también estaban muy pendientes de obviamente de colaborar con nosotros. Pues nosotros no nos conocíamos, entonces de pues buscar, de la compañía que obviamente uno aquí necesita. Porque Un pues, apoyo, no han sido un apoyo increíble para sí, ustedes. bastante. Qué Entonces, bueno. Y la niña siempre ha estado pues ahí para nosotros y yo la trato como mi tía. sí, Sí, mi vida, claro que sí. Es un amor. sí, un amor. Tan bella. Cuando yo la veo crecer, yo digo, Dios mío, así, porque son Así. igualitas. O sea, tienen la misma estatura, sino que pues obviamente mi sobrinita es mona, pues de cabello claro, pero tienen la misma estatura, el mismo cuerpito, todo. La misma talla de ropa y todo. Sí, exacto. Qué lindo. Entonces, claro, cuando la veo yo digo, así está mi mona, así está mi princesa. Así debe estar, exactamente. Y sí, eso es el apoyo que nosotros hemos tenido aquí. Un ángel. Uno Un siempre ángel. encuentra, ¿ves? Dentro de todo lo malo, algo bueno. Sí, es Y ella creo que ha sido ese ángel que ha aparecido en la vida de ustedes. Sí, es cierto. Qué bella. Yo le extraño mucho y después cuando mi profesora de música me vio, dijo, ¿por qué estás llorando? Y dijo, porque Daniela está desaparecida. Pero antes de todo eso, estábamos terminando de tocar la viola, de práctica y ya nomás. Y dijo, recemos por Daniela. Y yo pensé que se había ido a un sitio como con su mamá, como un sitio como Puerto Rico, a Cali, yo no sé, ha ido de viaje. Pero después yo dije, debe ser, cuando me dieron la noticia, ya sé por qué están rezando y todo eso, porque ella no se fue de viaje, porque ella está desaparecida, entonces sí lloré. Sí, pero ella también... Fue cuando te diste Usted cuenta. también tiene que ser muy fuerte, y cierto, que nosotros siempre hemos hablado, que ellas están encerraditas en algún lugar y que obviamente tarde que temprano... Ella es fuerte. Sí, exacto, la vamos a encontrar. Así es. Lo vamos a encontrar. Dios es grande. Sí, porque la niña le ha afectado bastante. Sí. Y pues ha estado psicólogo y De veras. entonces
¿cierto? Una princesa. Entonces nosotros obviamente siempre hemos dicho que ellas simplemente están encerradas y por eso no se pueden ver, pero pues ahí es donde nosotros vamos a encontrarlas. Amén. Que Sí. todo Dios quiera, verás que sí. Gracias. Gracias a ti, mi amor. Eres un ángel. Oh, qué preciosa, señores. Esto ha sido un testimonio de la mejor amiguita de Daniela, que nos ha llegado realmente al corazón. Todo ha sido bien difícil, así que bueno, voy a cortar porque estoy muy emotiva. Buenas tardes, gracias por estar ahí. La división de Miami del FBI anunció el martes una recompensa de $25,000 por obtener más información sobre la desaparición de una madre del sur de la Florida y su pequeña hija que desaparecieron sin dejar rastro hace 5 años. Liliana Moreno y su hija Daniela fueron vistas por última vez el 30 de mayo del 2016 en o cerca de Home Depot en Okeechobee Road en Hialeah. Al momento de su desaparición, Liliana tenía 41 años de edad y Daniela solo 8 años. No se ha sabido nada de ellos desde entonces.